I ara tractem un segon cas. Esta volta la seva protagonista ens acompanya en el plató del Matí a Punt, una dona que lluita per ella i per molts altres. Li diuen María José Picó i és la presidenta de l'associació SOS Bebès Robados d'Alacant. María José, benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos. Tu busques la teua germana bessona, que va néixer el 28 de març de 1962 a l'Hospital General d'Alacant, una xiqueta que, com tu, va néixer sense cap problema. L'embaràs de ta mare y el part van ser totalment normals, per tant. Sí, todo fue normal. Mi madre nos vio nacer a las dos. Siempre comentaba lo que una de las enfermeras decía, pues al nacer una, dijo qué preciosidad de niña, y nace la siguiente y dice qué birria de niña. Y ya está, mi madre nos ve nacer y a raíz de ahí lo siguiente que recuerda es despertarse en una habitación ella sola. Claro, porque ella parece que no era muy consciente durante el tiempo que estuvo hospitalizada de lo que pasaba. Claro. ¿Por qué? Pues vivía como en un letargo. Ella siempre decía, me quedaría floja, y yo tenía alucinaciones y pensaba que la luz del techo era alguien que me miraba. Tuvo desvanecimientos algunos esos días. Y entonces ahora entiendes que por la medicación que les administraban, pues para que no fuese consciente de la realidad de lo que estaba pasando, de la noticia que tenía que recibir. Tu hija se ha muerto, pues no lo vas a recibir igual. Enrique, és per tant molt freqüent estos casos de bessons i casos en què la mare manifesta no sentirse bé o no recordar exactament qué pasa en esos momentos. En el caso de María José se dan, luego ella lo contará mejor, se dan, por desgracia, todos los casos y todos los protocolos típicos de la posible sustracción de un niño. Elegir mellizos, el cambio de hospital de la familia, cuando tus hermanos habían dado a luz, nacido en un hospital privado, y curiosamente cuando la madre va a tener mellizos los llevan al hospital general, también es curioso, y luego como dejaron a tu madre, y luego por desgracia la exhumación que contaremos que se ha producido, no se ha encontrado nada y sin embargo el caso se ha archivado. Por lo tanto, María José, y por desgracia para María José, es el exponente de las dificultades de la búsqueda y de lo que se solía hacer muchas veces en el caso de mellizos y gemelos, coger uno de los niños. Finalment és una monja, María José, qui li comunica a ta mare que la teua germana bessona havia mort. Com rep ta mare la notícia? Pues como te digo, ella ahora entiende, si ella decía, quizá por la debilidad, que ella no estaba perfecta, cuando una monja a las 12 de la noche desde la puerta le dice, una de las niñas está malita, mi madre le pregunta qué le pasa y le dice que se queja. Y a las 4 de la madrugada, 4 horas después, la misma monja desde la puerta, no es que entra a consolar a la madre, no, desde la puerta le dice que la niña se ha muerto. Y ya está. Cuando mi padre viene a mediodía a la visita, la noticia que li comuniquen en el hospital que ha de fer a ton pare. Bueno, eso fue de madrugada, está ella sola, porque además a ella la trasladan desde el paritorio hasta la habitación, donde ella se despierta, una vez que nos había visto nacer, pero se despierta sola en una habitación. No había acompañante, ni permiten a mi padre y a mi abuela, que la acompañaban, quedarse ni siquiera esa primera noche. Entonces ella luego dice que recibió la noticia como... O sea, no tan impactante ni con la alarma lógica de esa noticia, que se ha muerto tu hija, ¿no? Pues como que estaba pues, en un limbo y ya està. I quan comences tu a investigar? Quan sospites que la suposada mort de la teua germana podia estar relacionada amb esta trama de xiquets furtats? Pues sobre 2012, que es cuando tenemos la primera referencia a Nadir, que Enrique Vila y Antonio Barroso fueron los que por primera vez en televisión salían y comentaban que estos hechos pasaban, y es cuando inmediatamente pues todas esas dudas y todos esos pensamientos que a lo largo de la vida por parte de mis padres siempre quedaba ahí, porque tú a tu hijo no lo has visto muerto, con lo cual ese duelo no se cierra y no la has visto y te han dado una cajita toda claveteada, bueno, todo muy confuso, no te dejan llevarla a enterrar a tu pueblo teniendo un nicho donde enterrarla, sino que obligatoriamente tenía que ser en la fosa común del cementerio de Alicante. En fin, todas esas cosas que a lo largo de la vida pues no dejas de pensar en ello, y bueno, cuando sale esto a la luz, pues inmediatamente
pensamos que fue lo que nos pasó a nosotros. Des de fa uns anys, Enrique, vull dir, comencen a omplir les primeres pàgines els casos dels xiquets furtats. Què fa decidir a la gent a investigar? Quin és el denominador comú? Què impulsa a la gent a decidir-se? Como bien explica María José, es una especie de liberación. ¿Cuántas mujeres hemos conocido y están pensando toda la vida lo que bien explicaba María José, con esa duda de no pude ver a mi hijo muerto, me exigieron entrar en una fosa común, o no tengo documentación ni siquiera clínica o sobre el fallecimiento? Y empezamos a descubrir que los primeros casos existían, los empezamos a documentar con la primera denuncia en 2011 de 261 casos, y luego hay una eclosión. Todas las mujeres que tienen dudas quieren investigar, pero el problema, al principio nos decían un poco, ¿recuerdas, María José, que estábamos locos o que estabais locas? Madres, sí. Era un insulto gravísimo hacia estas pobres mujeres y familias, y luego el tiempo nos ha dado la razón hasta llegar casi a la primera condena, y ahora lo que contará María José, las aperturas de fosas con las cajas vacías, ¿no? Con lo cual no era una locura, no era una suposición, pero claro, ¿cuánta gente hasta que alguien no se atrevió a dar el primer paso? Porque yo creo que muchas mujeres, tu madre y tú como hermana, pensaríais, si digo algo me van a tratar de loco. Evidentemente. Però pel que comentaves de l'exhumació, tu vas aconseguir que un jutge donara l'ordre perquè es poguera exhumar el cos de la teua germana. En este caso fue el fiscal de menores de Alicante, que es quien llevaba nuestros casos, donde poníamos la denuncia, y entonces, este hombre, al estudiar o al ver todas las incidencias de no haber historia clínica en el hospital, con lo cual no había constancia de que mi madre hubiera estado allí nunca. Es decir, se pierde la historia clínica de la madre y no tienes información de lo que pasa ahí. En el Registro Civil de Alicante, todos los legajos de aborto, que es la inscripción donde quedan los bebés que no sobreviven 24 horas, pero quedan inscritos en el registro civil, desaparecen todos los anteriores al año 78. Tampoco tenemos esa información. No tiene partida de nacimiento ni defunción, porque aunque ella sí que sobrevivió 24 horas, al no haber partida de nacimiento ni defunción, piensas que queda escrita como legajo de aborto. Estos papeles desaparecen, luego vas al cementerio, sí que está esa licencia de enterramiento, pero donde debe poner el nombre del facultativo que certifica esa defunción, han puesto el nombre de mi padre. Ya eran muchas irregularidades las que se unían y las que hizo pensar al fiscal que, bueno, según sus propias palabras, tu caso es blanco y en botella, porque además mi legajo de nacimiento, que es la información de ese parto y lo que lleva el padre o la persona que va a inscribir al bebé hasta el hospital, o sea, hasta el registro, lo han dejado en blanco en el año. Parlàvem de que vau aconseguir que s'exhumara el cos, però tinguéreu que recórrer a una segona exhumació. Què és el que va passar en la primera? Bueno, según ellos, en la primera se localizó esa cajita. Una exhumación muy mediática. Sí, muy mediática, pues porque la prensa era entonces cuando se hablaba de estos casos y la prensa quería saber y pedía permiso para asistir. Se lo pedía al fiscal de Alicante, que siempre se portó fenomenal con todos los afectados y concedió que fuese abierta, y fue muchísima prensa. Esa cajita se localizan dos laterales de esa cajita, uno largo y otro corto, porque la tapadera y la base se pierden con el tiempo, pero sí aparecen esos dos laterales compatibles con aquella cajita, que no era funeraria, no era la típica cajita pintada de blanco, con las agarraderas doradas y demás, o sea que perfectamente se distinguía. Y aparece esa cajita, ese trozo de cajita, pero donde la impronta, que es la marca que deja esa cajita en el suelo, no hay restos. Se puede pensar que está vacía, pero por si con el movimiento de la tierra esos huesos hubiesen profundizado más, se vuelve a profundizar y es cuando aparecen los restos del único bebé y se lleva a analizar a toxicología junto con las muestras de mi padre y mi madre. ¿Y teniu ya algunos resultados? Sí, a lo largo, esto fue en el 2012, a lo largo de 11 meses, después de mucho insistir esperando resultados, pues viene el resultado diciendo que no había filiación con mi padre y con mi madre, pero sería muy bonito ese fin, y entonces nos dicen que había un fémur de otro individuo junto con esos restos que estava contaminado y no se podía hallar el ADN, con lo cual no se podía decir definitivamente que no era que mi hermana no estava ahí enterrada. Doncs des del Matí a Punt volem ajudar-te a poder-la localitzar i, per tant, de nou apel·lem a la col·laboració ciutadana. Necessitem
la seva ajuda per a resoldre estos casos. Recordem la recerca de María José Picó. Busca la seva germana bessona. Va néixer el 28 de març de 1962 a l'Hospital General d'Alacant. Doncs no s'obliden d'aquestes històries, d'aquestes cares, d'aquests noms, si saben alguna cosa, si tenen alguna pista o fins i tot si també estan buscant alguna persona, un germà, una germana desapareguda, un fill, una filla, telefonen al número 621 21 2148 o contacten amb l'associació SOS Raíces. Enrique, esperem poder resoldre més casos. ¿Tenies alguna informació també a donar-nos al respecte? Recordar que finalmente María José no ha acabado, pero los restos no aparecieron, ni los primeros ni los segundos son de tu hermana, por lo tanto nos sentimos indefensos, efectivamente, porque el caso se archiva pese a no encontrar ningún resto, ¿no? Indefensos totalmente por parte de la justicia, porque tiene que hacer y ayudarnos a buscar y a investigar. Y gracias a estos medios, a los medios de comunicación y gracias a PUNT nos han contactado respecto a una búsqueda que la invitada vino aquí en directo, Amparo Rubio, nacida en mayo de 1971 en Virgen del Consuelo. Ha habido una persona que al verla rápidamente ha contactado y por favor, lo que pasa es que no tiene más datos, pero una mujer que aproximadamente, nos habla de una mujer de unos 70 años que posiblemente trabajó en Consellería de Cultura, ahora puede estar jubilada, y que la reconocieron, incluso la confundieron con nuestra invitada nacida en mayo de 1971 en Virgen del Consuelo. Si alguien pudiera tener pistas de esta mujer, que parece ser que se puede llamar Estrella, no tenemos más datos, Estrella, jubilada de unos 70 años, que trabajó en Consellería de Cultura, por favor que se ponga en contacto con el programa y a ver si conseguimos el primer reencuentro. Tant de bo, ens alegraria moltíssim. Doncs María José Picó, tota la sort del món. Enrique Vila, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Us acomiadem amb aquest aplaudiment.